Todos los seres humanos en esta vida intentamos agradar a alguien. Mucho más cuando hay alguien que nos interesa. Tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. Nos esforzamos por agradar, por contentar a otra persona. La verdad, si tú trabajas en una empresa, siempre tratas de agradar a tu jefe, ¿verdad? Si tú trabajas en un lugar, no sé cuál es tu trabajo, siempre intentas agradar de la mejor manera. Muchas veces tratamos de impresionar a las personas. Queremos ser agradables con todos. Por ejemplo, cuando nos saludan y nos dicen, buenos días, ¿cómo te va? Sacamos una linda sonrisa y decimos, todo está bien. Aunque por dentro esté quebrado, esté roto, esté todo hecho pedazos, queremos agradar a las personas. Sin embargo, no toda la vida podemos mentirnos. Finalmente nos damos cuenta que hay algo que no anda bien en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos nos hemos perfeccionado, nos hemos hecho especialistas agradando a otro ser humano? Queremos que la otra persona nos mire con respeto, queremos que la otra persona tenga un concepto bueno de nosotros, queremos que la otra persona nos aprecie, no por lo que somos, sino por lo que aparentamos. Vestimos bien, saludamos bien, somos corteses, cuando en realidad en el fondo del corazón eso no es propio de nuestra naturaleza. Tratamos siempre de impresionar, tratamos siempre de agradar. Pero ¿sabes qué es lo triste? Es que con Dios no hacemos nosotros lo mismo. Qué bueno sería si todas las mañanas, al abrir los ojos, tú pensarías así: hoy voy a agradar a Dios. Con mis acciones, con mi trabajo, con mis palabras, con todo lo que haga, quiero agradar a Dios. La verdad, son muy pocas personas en este mundo que piensan eso. Más tratamos de agradar a un semejante, a alguien que es igual que nosotros, menos a Dios. Cuando se trata de Dios, muchas veces damos lo último. Cuando nos vamos a una reunión donde se habla de Biblia, cuando nos vamos a una iglesia, a veces quedamos dormidos, estamos cansados, entregamos lo último de las fuerzas. Cuando queremos dar un donativo para Dios, no damos de aquello que tenemos, sino de aquello que nos sobra, o de aquello tan pequeño que es insignificante para nosotros. Eso damos para Dios. Ahora, mira lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 4, el capítulo 1, el versículo 6. El último libro del Antiguo Testamento. Aquí pareciese que hay un reclamo de parte de Dios, pero es una amonestación para ti que siempre buscas agradar a alguien. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Te está diciendo, al trabajo tú llegas temprano porque honras a tu señor. A tu padre tú le respetas, ¿verdad? Porque honras a tu padre. Y ahora dice así la Biblia: si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué siempre que se trata de otro ser humano, de llegar puntual a la empresa, de llegar temprano a algún otro lugar, menos a la iglesia, siempre tratamos de hacer las cosas bien? Pero cuando se trata de Dios, ¿qué importa? Al final, Dios no viene para felicitarme, Dios no viene para abrazarme, Dios no me va a pagar un sueldo por eso. Y eso es un tremendo error que los seres humanos cometemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa agrada a Dios? Porque ahí está nuestro interés, queremos agradar a Dios. ¿Qué cosa agrada? Entonces, en la Biblia yo encuentro a muchos personajes que agradaron a Dios. Por ejemplo, encuentro a Enoc. Enoc dice que caminó con Dios, es decir, caminar con Dios, eso le agrada a Dios. Tanto le agradó que los llevó al cielo. Fue Enoc al cielo. También encuentro a un Noé, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre equilibrado, que caminó también con Dios. La Biblia lo expresa que fue un hombre justo, es decir, una persona que camina con Dios, una persona equilibrada, una persona justa, también eso le agrada a Dios. También encuentro en la Biblia a un David que agradó a Dios. Sí, un David que aunque pecó, luego se arrepintió y escribió los mejores salmos.
cuando dijo, mi alma tiene sed de ti, necesito de ti. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso también agradó a Dios, que un día Dios dijo de David, no hay otro hombre sobre la tierra que tenga un corazón parecido al mío que no sea David. Eso le agrada a Dios. Ahora entonces te pregunto, ¿tú estás dispuesto a agradar a Dios? Muy bien. Si quieres agradar a Dios, primero tenemos que saber qué cosa desagrada a Dios. Vamos entonces al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8, el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, fíjate en la expresión del siguiente versículo. Dice así, y aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si tú das rienda suelta a tus propios deseos pecaminosos, a tus inclinaciones, a tus deseos carnales, estás desagradando a Dios. Pastor, eso significa que yo nunca voy a agradar a Dios, porque yo tengo una naturaleza pecaminosa, inclinada solamente a hacer el mal. Pues bien, vamos a ver qué cosa dice la Biblia. Y vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Ahí encontramos la manera como Dios se agrada de nosotros. Y el libro de Hebreos capítulo 11, encontramos allí una lista innumerable o una lista numerable de personas que agradaron a Dios. Y el versículo 6 de este capítulo dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te parece esta expresión? Es bueno que tú vayas a la iglesia y cantes a Dios, eso agrada a Dios. Es bueno que hagas obras de caridad y obras de bien, eso agrada a Dios. Pero si eso lo haces sin fe, entonces no habrá nada que pueda agradar a Dios. ¿Qué cosa está diciendo aquí la palabra de Dios? Si tú no tienes fe, es imposible. ¿Y qué cosa significa imposible? No hay manera de poder agradarle sin fe. Entonces tú allí puedes decir así, pastor, el caso está resuelto. Porque yo sí tengo fe. ¿Qué cosa es fe para ti? Tú piensas así, fe es creer en Dios. Espera un momento. La Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Es más, el diablo cree y tiembla. Pero eso no significa que el diablo agrade a Dios. Entonces, la fe no solamente es creer que Dios existe. No, la fe es como el amor. Sí, la fe es como el amor. Por ejemplo, cuando tú dices yo te amo, sin otra palabra, sin un verbo, sin otra acción, entonces es una palabra incompleta. El amor tiene que ser demostrado, la fe también. La fe también se demuestra con acciones. Fe no solamente es creer, fe también es confiar. Tú demuestras que crees en Dios, que tienes fe en Él, no solamente diciendo creo en Dios. Tú también demuestras cuando confías en Él. Ahora, no solamente es confiar, fe también es obedecer. De nada sirve decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero hago lo que yo quiero. Eso no tiene sentido. Dios te dice, si tienes fe, entonces hay 3 aliados de la fe. Y es creer, es confiar y es obedecer. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Por medio de la fe. ¿Qué cosa es fe? Creer, confiar y obedecer. Solo que en esta noche yo quiero hablarte de 4 tipos de fe. ¿Está bien? 4 tipos de fe. El primer tipo de fe se llama una fe inestable, una fe movida por situaciones, una fe movida por circunstancias, una fe basada en el sentimentalismo. Te voy a explicar. Hay muchas personas que creen en un milagro de Dios, pero que dudan cuando viene la tormenta. Hay personas que hoy dicen, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo, tú eres todo para mí, porque vio la mano de Dios actuar ese día. Pero al día siguiente, cuando le fue mal, empieza a dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Está a mi lado Dios? ¿Qué le sucedió? Y empiezas a desanimarte. Yo encuentro a muchas personas desanimadas en esta vida,
que dicen, pastor, yo no siento que Dios me acompaña. Pero tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, pero tienen una fe basada en circunstancias. Te gusta el milagro, crees en Dios cuando ocurren milagros, pero dudas cuando hay tormentas. Es una fe basada en situaciones. La palabra de Dios dice, aquel que tiene fe en Dios debe estar firme. Es decir, es como una montaña inamovible. Es por eso que el libro de Salmos, capítulo 46, dice, aunque se mueva la tierra, aunque los montes se vayan al corazón del mar, yo seguiré confiando en ti, yo seguiré creyendo en ti. Entonces yo te invito que tu fe no se base en situaciones, no se base en circunstancias. Hoy dices, yo creo en Dios, pero mañana te fue mal en el examen. ¿Eso significa que Dios no existe? Claro que no. Ese es el primer tipo de fe, una fe inestable. Sin embargo, hay un segundo tipo de fe. A esto yo lo llamo una fe incoherente, una fe tibia. ¿Qué significa eso? Yo creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. ¿Existen personas así? Sí. Que solamente buscan a Dios bajo circunstancias, cuando tienen necesidades. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo adoro a Dios porque menciona el nombre de Dios. Él cree en la existencia de Dios. Pero cuando enfrenta un problema, esa persona se desespera, se angustia, quiere resolver el problema con sus propias manos, se suicida, busca la muerte. ¿Sabes por qué? Porque aunque dice que cree en Dios, él quiere tener todo bajo su control y no quiere dejar bajo el control de Dios. Esa persona piensa que si todo lo maneja él, está seguro y no está dispuesto a dejar en las manos de Dios. Entonces te voy a hablar para ti, que en este momento te encuentras desesperado porque tienes deudas, debes al banco, estás sin empleo. Te voy a hablar para ti, que en este momento estás pasando por una crisis profunda. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es más grande que tus problemas? Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no puedes dormir? Deja en las manos de Dios. Esta es una fe incoherente. Creo en Dios, pero trato los problemas como yo quiero tratarlos. No estoy dispuesto a confiar eso en las manos de Dios. Y hoy quiero hablarte del tercer tipo de fe. Yo lo llamo una fe ingenua. Y te voy a explicar por qué. Este tipo de fe es aquel que cree en cualquier cosa. No tiene una base, no tiene un sustento. Cree en cualquier cosa. Es aquella persona que dice, yo creo en Dios, pero también creo en otras cosas. Y entre esas otras cosas, el diablo ha inventado o ha puesto las famosas supersticiones. ¿Qué significa eso? Yo creo que Dios existe, pero también creo que cuando un gato negro se cruza en mi camino, más creo en el gato porque creo que me va a ir mal, más que en Dios. ¿Qué te parece ese tipo de creencia? Hay muchas personas en este momento que son esclavas de aquellas creencias absurdas y contrarias a la fe. Pero también es un tipo de fe. Es una fe ingenua. Es una fe que no tiene sustento, no tiene base. Entonces tú ahí quedas preocupado y dices, no puede derramarse sal sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si se derrama sal, eso significa que va a haber pobreza. Entonces te pregunto, ¿de qué depende tu situación? ¿De la sal que se derrama o de las bendiciones de Dios? Entonces tú puedes decir, creo en Dios, pero si sigues creyendo que la sal derramada trae pobreza, eso no tiene sentido. He escuchado muchas supersticiones. Vamos a colgar una hoja de sábila, por ejemplo, en la puerta de la casa para ahuyentar los malos espíritus. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Por qué dices entonces creer en Dios? ¿En qué crees más? ¿En una sábila o en lo que Dios puede hacer por ti? Escucho supersticiones como no salgas que hoy es domingo 7, no salgas que es viernes 13, no hagas esto. Miles de personas son esclavas cada día. Antes de poder ir al trabajo, ¿sabes dónde están? Allí en un kiosco.
mirando el periódico, no miran las noticias. Directo se van a una parte que dice el horóscopo. Y allí empiezan a revisar el signo. Yo soy Aries, Tauro, Piscis, Leo, Cáncer, etc. Y empieza a ver allí la gente, ¿cómo me va a ir hoy? La gente no da un paso, tiene miedo del futuro. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Está en las estrellas? ¿Está en las supersticiones? ¿Están en tus creencias absurdas? ¿O está en Dios? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos eso antes que Dios, ofendemos a Dios. Muchas de esas creencias nosotros lo heredamos de naciones paganas e idólatras del antaño. Por ejemplo, en el tiempo de Babilonia, la Biblia nos cuenta que había un rey que se llamó Nabucodonosor. Este hombre una vez tuvo un sueño. Estaba tan turbado porque olvidó el sueño y mandó llamar a un grupo de personas para que puedan interpretar el sueño. ¿Sabes en qué se basaba este grupo? Tú puedes leer esta historia en el libro de Daniel capítulo 2. Dice que estaban allí los magos, los encantadores, los caldeos, vinieron allí para poder interpretar a este rey el sueño. ¿Quiénes eran los magos? Los magos eran las personas que ponían un poco de aceite, lo mezclaban con agua. Y según la forma que daba el agua y mezclado con el aceite, ellos pensaban que así podrían interpretar el futuro. Pero fue inútil para interpretar el sueño de un rey. ¿Quiénes eran los encantadores? Los encantadores eran las personas que decían tener poder para comunicarse con el más allá. Es decir, desde allí empezamos a ver sesiones espiritistas. Ellos decían, nosotros nos comunicamos con los muertos. Nosotros nos comunicamos con seres de otros mundos, porque ellos pueden resolver nuestro problema. La historia dice que también eso fue inútil. Dentro de ese grupo también se encontraban los astrólogos, aquellos que miraban las estrellas y pensaban que el futuro, el destino, los secretos están en las estrellas. De paso, los babilonios pusieron nombre a la mayoría de constelaciones que hoy los conocemos por nombre. Los pusieron el nombre de sus dioses. Ahora, fíjate lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. El libro de Deuteronomio, el capítulo 18. Quiero leer para ti. Mira, ¿qué cosa Dios opina de ese tipo de fe? Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. El versículo 8 dice así, o el versículo 8 en adelante. Ahora, cuando tú entres a esa tierra que yo te doy, dice Dios, no participéis de ninguna de esas abominaciones. ¿A qué llama la Biblia abominaciones? Cuando tú depositas tu confianza en alguien que dice tener contacto con los muertos, en alguien que dice que tu destino está en las estrellas, cuando tú empiezas a creer más en una superstición que poner tu fe en Dios, en ese momento estás haciéndote abominable, estás convirtiendo en una abominación. Eso desagrada a Dios. Entonces la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tipo de fe Dios quiere? Es una fe de relación, es una fe de ando con Cristo, somos amigos, es una fe de quiero escuchar tu voz, es una fe de quiero obedecer tu palabra, es una fe de quiero confiar en ti. En este momento, en el nombre de Dios, yo te invito a salir de esas creencias absurdas. En el nombre de Dios te invito a ser libre de supersticiones, libre de aquellos pensamientos, de aquellas cosas que te separan la confianza que debes tener únicamente en Dios. Esta noche tú puedes ser libre por el poder de la palabra de Dios, porque Dios es especialista para libertar. No importa cuál sea tu creencia. No importa en quién o en qué situación o circunstancia estés creyendo hasta hoy. A partir de hoy, intenta agradar a Dios. Intenta ser libre de cualquier superstición que te separa de Dios en lugar de poder agradar a Dios.
Entonces te pregunto en esta noche, ¿tú estás dispuesto a agradarle? ¿Tú estás dispuesto a dejar a un lado tus tradiciones, a un lado tus creencias, a un lado tus supersticiones, a un lado tu fe tibia? En esta noche, entrega tu vida a Jesús y dile: Señor, solo quiero adorarte a ti, quiero agradarte a ti. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra hoy comprendimos que la única manera de poder agradarte es teniendo fe en ti. Pero tener fe en ti significa poner al lado de nuestras creencias para creer solamente en tu palabra. Poner a un lado esas supersticiones contrarias a la fe, que muchas veces lo hemos practicado o hemos creído. Libértanos en esta noche por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda que la palabra de Dios tiene la verdad. La verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la próxima semana. Y hoy te voy a hablar de 34,000 opciones o 34,000 caminos, que así como el laberinto, todos te dicen: por aquí hay salida, por aquí se llega más derecho, por aquí también puedes encontrar la salida. Y muchos toman cualquier camino porque se ve agradable y dice: este es el que me lleva a la salida. De pronto se dan cuenta y con mucha amargura y frustración dice: ¿por qué no encontré la salida? Pues claro, tomaste el camino equivocado. Y cuando te hablo de 34,000 opciones, ¿sabes de qué te estoy hablando? De salvación, de vida eterna. Así es que esto es un asunto serio. Aquí no es que me equivoco y bueno, no encontré la salida. No. De esto va a depender tu vida, o tu salvación, o tu muerte. ¿Tú sabías que existen 34,000 religiones en el mundo diciendo: esta es la verdadera? Y cada día se está abriendo una nueva iglesia. Cada día se abre una iglesia en el mundo. Ahora, es interesante que nosotros podamos aquí analizar algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que están tan confusas en ese camino y dicen así: no es posible, hay tantas opciones, al final yo sé que cualquiera de estas me lleva a la salida, me lleva a la salvación. Y eso es totalmente diabólico. ¿Sabes por qué existen tantos caminos? Para confundir a la gente. Esto viene como resultado ¿de qué? De ignorancia espiritual. Hablar de religión es el tema más hablado, pero es el tema menos conocido. ¿Sabes por qué? Porque la gente hoy no se está basando en un escrito está. No se está basando en la Biblia. Hay muchos que dicen: yo solamente obedezco lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice el sacerdote. Eso es lo que vale. ¿Qué importa si estoy en el camino equivocado? Al final yo creo que todos se van a salvar. Y eso no está bien pensar así. Hoy vamos a descubrir en la Biblia que no es verdad. Hay otro grupo de personas que son muy sinceras y ponen su fe, pero es una fe ciega, en un líder religioso. El líder le dice: esto hay que hacer, y todos hacen, sin importar lo que la Biblia dice. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el siguiente. La gente hoy está buscando la salvación a través de una religión sin tener una relación con Dios a través de su palabra. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? La gente está buscando salvación mediante una religión sin tener una relación. Las cosas ahí se parecen como para poder confundirse, pero no, son cosas muy distintas. Todos quieren salvación, todo el mundo quiere ser salvo. Y en su afán buscan una religión, pero no quieren una relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una relación con Dios? A través de su palabra. No quieren obedecer. Hoy me sorprende mucho que la gente más busque una religión cómoda. Te explico. Hay alguien que dice por ahí: yo estoy en esta iglesia porque en esta iglesia nada prohíbe.
Ya escuché yo esa expresión. En esta iglesia yo me siento cómoda. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo bailar, puedo comer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. Al final la gracia de Dios me protege y eso es suficiente para mí. Parece que este camino, recuerda el laberinto, me va a llevar al cielo de manera más derecha. Oh, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Por aquí está la comodidad. Hay gente que más se preocupa por lo que siente y dice, no, yo aquí me siento bien. Sin importar si enseña la verdad o enseña la mentira. Eso no les importa. Lo que les importa es que se sientan bien. Yo me siento tranquilo, me siento bien. ¿Eso es salvación? Otras personas buscan una iglesia que diga, esta es una iglesia verdadera porque esta iglesia hace milagros. Esta iglesia cura enfermos. Esta iglesia hace cosas extraordinarias. Entonces, si hace cosas extraordinarias, quiere decir que es poder de Dios. Lo que tú no sabes es que el diablo también hace milagros. Y el diablo también puede disfrazarse como ángel de luz. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, o del 21 al 23. Entonces, ¿cómo es este asunto? No busques una iglesia cómoda. Busca una iglesia que enseñe la verdad de la palabra de Dios. Allí radica nuestro problema. Hay muchas personas con quienes yo converso y le digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué guardas esto? ¿Por qué adoras así? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, el pastor me dice, yo tengo una página en Facebook donde cada semana publico algún tema. Muchas personas allí me argumentan y dicen, según fulano de tal, según, pero nadie me dice, la Biblia dice. Y ese es el problema del ser humano hoy. Quiere salvación a través de cualquier religión sin relación. Ese es el problema. Y mientras más lejos estés de la Biblia, estarás más presto a caer en la mentira, a caer en el error. Y hoy quiero mostrarte para ti cuál es el camino verdadero, ya que existen 34,000. Ya escuché a muchas personas decir, bueno, al final lo que vale es alabar a Dios, ¿está bien? Lo importante es alabar. ¿Tú ya escuchaste eso? Más o menos es el pensamiento de Caín, ¿no? Cuando Dios le pidió una ofrenda, un sacrificio a Caín y Abel, les dijo, ellos sabían que el sacrificio era cordero. Pero Caín dijo, bueno, ¿qué importa? Lo importante es ofrecer la ofrenda. Yo voy a llevar lo mejor, voy a llevar frutos. ¿Qué importa la obediencia? Lo importante es poner la ofrenda. Hay muchas personas que dicen así, lo importante es alabar a Dios. ¿Correcto? El resto, ¿qué importa? Si está bien o está mal. No, Dios se contenta solamente que yo diga amén, amén. Mucho cuidado. Suficiente es creer en Dios y decir Dios. No, el diablo también cree y tiembla. La Biblia me muestra algunas cosas interesantes. Pero antes, yo quiero decirte que antes de elegir una iglesia, elijas la palabra de Dios. Y cuando buscas la Biblia, cuando encuentras en la Biblia la verdad, entonces tú puedes ver a las iglesias de una perspectiva diferente. Y puedes decir, ¿quién enseña la verdad? No busques una iglesia con personas perfectas. No, porque siempre van a haber personas imperfectas. Hay personas que me dicen, pastor, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay gente. Le digo, mira, en toda iglesia vas a encontrar gente mala. No busques una iglesia con gente perfecta. Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta. ¿Me estás entendiendo? Hay muchos que salen de una iglesia por su relación con otras personas, aunque éstas digan la verdad. Ahora, Jesús dijo que en el tiempo final vendrán muchos falsos maestros. ¿Y quién es un falso maestro? Es aquel que intenta de mezclar la verdad con la mentira. Tú sabes que una de las estrategias del diablo es mezclar, decir un poco de verdad y mezclar allí un poco de mentira. ¿Tú ya fuiste engañado alguna vez con un billete falso? Los dos son del mismo color, de lejos no se diferencian, pero si te acercas y eres cuidadoso para ver, ahora dices, tiene razón, esto es falso. Si tú quieres descubrir cuál es verdadero y cuál es falso, escucha el consejo de Jesús. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros encontraréis la vida eterna. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos claro este concepto,
aquí viene la pregunta. Si es que hay 34,000 iglesias diciendo que son las verdaderas, y cada día se levanta una iglesia un poco extraña. Tú sabes que hace un par de semanas yo vi por allí una noticia realmente que me indignó. Alguien puso un anuncio y dijo, vendo iglesia con 300 miembros. Ahora hasta se comercializa. Vi por ahí una publicación en Facebook hace algunos meses. Se venden escobas santificadas para barrer toda la suciedad del hogar. Y cada escoba no sé cuántos dólares costaba. No me sorprende estos anuncios. Me sorprende la ignorancia de la gente que se atreve a creer en algo que por allí aparece para solucionar su problema lejos de la palabra de Dios. Porque a veces nos es más fácil escuchar a un ser humano que ir a investigar en la palabra de Dios. A veces nos es fácil dejarnos llevar por la emoción y el sensacionalismo, o lo que la música, o lo que él dice. ¿Qué importa? No importa si eso está en la Biblia. Y eso es un camino peligroso, peligroso. Si es que hay 34,000 iglesias en el mundo, entonces, ¿por qué yo debo elegir una? ¿O es que las 34,000 me llevan a Dios? Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y yo quiero que hoy podamos salir de la mentira y entrar en el camino de verdad. Si como el laberinto hay 34,000 opciones, solamente hay un camino quien te da la salida en un laberinto. Si es que hay 34,000 iglesias, no quiere decir que todas las iglesias te llevan al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así. Entonces el dragón en Apocalipsis es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Según 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que mujer simboliza a la iglesia. ¿Correcto? Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia. ¿Contra qué iglesia? Dice aquí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Esto es extraordinario. ¿Qué significa en la Biblia mujer? Significa iglesia. Y mira el versículo 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. El sol a quien representa a Cristo. Y dice, y la luna estaba debajo de sus pies. ¿Sabes que en el capítulo 17 muestra otra mujer que representa a la iglesia del enemigo, que no es la iglesia de Dios? Quiere decir que aquí me muestra dos iglesias. Pero la iglesia verdadera es una iglesia que está vestida del sol, que es Cristo, y sobre sus pies está la luna. Si la luna recibe luz prestada del sol, ¿qué cosa será la luna en la profecía? Pues son las escrituras. Significa que la iglesia verdadera tiene su base ¿dónde? En la Biblia. No en lo que diga un líder, no en lo que diga un concilio, no en lo que diga la tradición, no en lo que digan mis padres, sino en la Biblia. Ahora yo te voy a desafiar. ¿Cómo estás adorando? ¿Como la Biblia dice? Porque la iglesia verdadera dice que tiene donde su fundamento en la palabra de Dios. Quiere decir, todas sus creencias se fundamentan en la Biblia. Entonces empieza a revisar. Empieza a revisar. El día que adoro, lo que como, cómo me visto, lo que hago, lo que no hago, tiene su base en la palabra de Dios. Hubieron muchas tradiciones que ingresaron a la iglesia, lejos de lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que existen muchísimas iglesias tomando tradiciones y no lo que la Biblia dice. Ahora, hoy quiero mostrarte para ti algunas cosas interesantes y con esto nosotros vamos a descubrir cuál es el camino verdadero que nosotros tenemos que tomar. Ahora, el versículo 17 dice así, mira lo que dice el versículo 17. El dragón, es decir, el diablo, se llena de ira contra la mujer, es decir, está hablando de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? A mí me sorprende el texto que dice, no dice el pueblo de Dios son los que hacen milagros, no dice son los que, los que alaban a Dios. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si bien es cierto, la Biblia no presenta a una iglesia por nombre, lo presenta por características.
Y dice que el pueblo de Dios tendría dos características. ¿Cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. Repite conmigo, ¿cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo 20. Es decir, si tú encuentras por ahí una iglesia que canta, que ora, que dice Jesús, aleluya, pero no guarda los mandamientos de Dios, ten la seguridad que no estás en el pueblo correcto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tú encuentras una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pero no cree que Jesús es el Salvador, tampoco es la iglesia verdadera. Estas dos características me llevan a pensar en algo, en lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! O sea que habrá muchas personas, muchas iglesias que habrán mencionado el nombre de Dios y no se salvarán. Mateo 7:23 dice, en aquel día yo les diré, no os conozco, aunque ustedes me digan, en tu nombre hicimos milagros. Tengo 4 preguntas para responder en 4 minutos. Primera pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias si existe una sola Biblia? ¿Ya te hiciste esa pregunta? Pastor, ¿acaso no hay una sola Biblia? Mira, ¿cuál es el problema? Los seres humanos somos caprichosos. Y cuando abrimos la Biblia y encontramos una verdad, nosotros cerramos la Biblia y pensamos así, esto no es para mí, esto es anticuado, esto es para el pueblo de Israel, esto ya no tiene vigencia. Para mí, yo creo, yo siento, y muchos en nombre de la gracia de Dios, dice, soy salvo por gracia y puedo hacer lo que quiero en la vida. No hay ley, no hay mandamientos, no hay nada. En nombre de la gracia empiezan a desobedecer a Dios. Querido, yo quiero que tú entiendas algo. La gracia de Dios transforma la vida, transforma nuestros deseos y nos lleva a una obediencia que agrada a Dios. Porque de nada sirve la gracia si no transforma mi vida. ¿Y cómo lo transforma? En que yo me someto bajo la voluntad de Dios. Eso es lo maravilloso de la gracia. Entonces, ¿por qué aparecen tantas religiones habiendo una sola Biblia? Porque el ser humano, a pesar de que lee una cosa, dice, bueno, yo creo, yo pienso, y bueno, ¿qué importa que así sea? Lo importante es que yo adore a Dios. ¿Ya escuchaste tú esas expresiones? Tengo una segunda pregunta para hacer. Y la segunda pregunta es, ¿quiere decir que el hecho de que una iglesia tome el nombre de Jesús, eso acaso no se considera porque al final Dios puede salvar, ¿no? Dios es bueno y Dios puede salvar solo por el hecho de que mencione a Jesús. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pastor, o sea que no cuenta el hecho de decir Jesús, Jesús. No cuenta. Ahora mira, el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, menciona una profecía extraordinaria. Dice así, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solo permítenos llevar tu nombre. ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia. ¿Sabes qué cosa está profetizando aquí? En el tiempo final, habrá muchas iglesias que solo tomarán el nombre de Jesús y dirán, no queremos tu palabra, no queremos tu ley, no queremos tus mandamientos, déjanos alabarte como queremos, déjanos hacer las cosas como nos gusta, solo permítenos llevar tu nombre. Eso es suficiente. Eso ya estaba profetizado en la Biblia. ¿Y sabes cuál es la última pregunta que tengo que hacerte? Y es, pastor, ¿todas las iglesias conducen a Dios? Mira, para nosotros pueden existir 34,000 iglesias. Para Dios, solo 2. En la Biblia encuentras trigo y cizaña, ovejas y cabritos, mujer vestida de sol y mujer vestida de escarlata.
no encuentras miles de iglesias. ¿Por qué? Porque Dios dejó identificada su verdadera iglesia por características. Y es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora comprendes. Dios tiene su pueblo en todas las iglesias. En todas. Pero ese pueblo un día escucha su voz a través de su palabra. Y yo sé que hoy tú estás escuchando esa voz. Empieza a revisar tus creencias. Empieza a revisar si tu iglesia tiene su base en la Biblia o en las tradiciones. ¿Tú sabes qué hacían los bereanos? En el libro de Hechos dice que este era un grupo especial, porque todo lo que el pastor o el líder predicaba, ellos iban a comparar si la Biblia lo respalda. Deja de creer en lo que solamente dice un líder y empieza a fundamentarte en un escrito está. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Ahora, yo te voy a hacer un desafío. Y este desafío no es para que tú digas, a partir de ahora cambio de religión. No. Yo te desafío a unirte al pueblo. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación con Dios. Al pueblo que Dios tiene en la tierra. No es gente perfecta, es gente que falla. Pero hoy te invito a unirte a una iglesia que tiene estas dos características que dice la Biblia. Tú no tienes un compromiso con tu líder. Hay muchos que dicen, no, ¿por qué? Yo tengo cariño a mi líder, a mi familia, ¿qué va a decir los demás? Finalmente, ¿es con Dios o con tu familia? ¿Es con Dios o con tu iglesia? Finalmente, ¿quién te va a salvar? ¿Acaso no es Dios? Otro puede decir, pastor, yo soy sincero en lo que creo. Querido, tu sinceridad termina el momento que tú descubres la verdad. Y cuando tú descubres la verdad, ya no tienes 34,000 opciones. Tienes solamente 2 opciones. O aceptarla o rechazarla. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Busca relación con Dios y busca un pueblo que tenga su base y sus principios en la palabra de Dios, que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra nos saca de la oscuridad y nos lleva a tu verdad. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día y puedas seguir leyendo la palabra de Dios. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.